detectar los distintos tipos de luz. El olfato va a distinguir sustancias químicas. El gusto va a distinguir sustancias químicas que están en líquidos. Y el olfato va a distinguir sustancias químicas que están en gases. El sistema auditivo, vestibular, de tacto y propiocepción, que también nos dice cómo tenemos nuestras sensaciones en los brazos y en toda nuestra piel, lo que va a sentir son cambios mecánicos que tienen que ver con la presión que se ejerce sobre la piel o sobre el sistema de sentido, o la resistencia que el sistema ofrece a ese estímulo. Entonces, esas son las sensaciones. La percepción es un sistema más complejo. Entonces, la percepción resulta de integrar estímulos con funciones de los sentidos para identificar, nombrar o interpretar objetos. Entonces, la percepción es un sistema es un procesamiento mucho más complejo que procede después de la sensación. Entonces, cuando la visión, nosotros podemos recibir la luz y podemos decir si es una casa o un árbol. Con el olfato podemos recibir sustancias químicas que están flotando en el ambiente, pero podemos percibir si son perfumes o son carnitas. Con el gusto podemos recibir las sustancias químicas que están disueltas en el agua o en el líquido o en el caldo, pero el caldo, se dan cuenta, el caldo ya es una percepción, no es una sensación. Entonces, pero sí, ya podemos decir son moles, chalupas, y aquí en estos podemos hacer baile, música, etc. Si se dan cuenta, para que una persona pueda decir que algo que está oliendo es un perfume o unas carnitas, tiene que entonces estar utilizando los procesos de percepción. Y la sensación tiene que estar funcionando correctamente. Para que nosotros podamos decir, con el puro gusto, con el puro olfato, si algo es un mole o unas chalupas, las percepciones pueden ser diferentes porque la misma persona puede percibir el mismo olor de formas distintas. Y un ejemplo es, en Latinoamérica, si uno entra a un centro comercial y están usando un limpiador de pisos, mucha gente va a pensar que lo que le pusieron a ese limpiador huele a canela. Pero en otros países europeos o en países de Norteamérica, en algunos lugares el mismo olor puede entrar y la gente puede decir que lo que huele es a naranja. Si se dan cuenta, la sustancia química que está en el limpiador no es ni canela ni es naranja. Es una sustancia química que huele rico y ya. Pero en Latinoamérica estamos acostumbrados a usar canela en algunos lugares y en Norteamérica a usar naranjas. Entonces la gente asocia ese ruido, ese sonido, ese olfato, esa sensación con dos percepciones completamente distintas. Ahora, un ejemplo de esto es este punto, que es un punto negro, pero ¿por qué es un punto negro? ¿Quién decide que esto es un punto negro? Básicamente mi percepción, y ahorita no les voy a hacer la pregunta, pero si estuviéramos enfrente yo les haría la pregunta, y bueno, les hago la pregunta y ustedes contéstense, ¿qué es esto? Y esto será y la mayoría de ustedes me va a decir que esto es un punto. La verdad yo podría decirle que no es un punto, la verdad esto es un hoyo, que esto es un papel blanco y esto es un hoyo. ¿Esto qué es? Muchas personas me van a decir que es un triángulo o que son 3 puntos formando un triángulo. La verdad, si es un triángulo o no, eso depende de la percepción de cada quien. Son 3 puntos que pudieron estar al azar. Pero inmediatamente nosotros cerramos estos 3 puntos y lo transformamos en un triángulo. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro, acuérdense, la función principal es tener predicciones rápidas para poder generar un comportamiento. El cerebro no quiere pasar mucho tiempo dedicándose a algo en lo cual le puede quitar tiempo y si estuviéramos en la selva, por estar viendo estos 3 puntos, ya nos brincó un tigre y nos comió. Entonces, el cerebro tiene que tomar decisiones muy rápidas.
Entonces, la forma más rápida no es estar pensando que estos son 3 puntos, o aún más complicado, esto es un papel blanco con 3 puntos o con 3 hoyos. Y entre más compleja sea lo que estamos viendo, más difícil es quitar la predicción inmediata. Si se dan cuenta, ¿qué es esto? La mayoría van a decir que esto es una casa. Y no, nadie me va a creer que estos son hoyos puestos al azar. Esto es una casa porque es lo más fácil y rápido de interpretar. Y en realidad, estos puntos, esto es un punto, 3 puntos que pueden formar un triángulo y esto pueden ser puntos que forman una casa. Se dan cuenta, la percepción es un proceso más complejo. ¿Y cómo funciona? Entonces, existe un objeto que se encuentra afuera, que es real e independiente de nosotros, la luz que refleja del sol o de cualquier lámpara va a llegar a nuestros ojos, va a ser enfocada, se van a activar los receptores, se va a hacer un procesamiento y se va a generar la percepción y se va a reconocer que esto es un árbol. Entonces, nosotros sabemos que personas con autismo tienen problemas para visualizar cosas. O al menos no sabemos si tienen problemas para visualizar, pero lo que sí sabemos es que muchos de ellos no pueden hablar. Y muchos de ellos pueden usar sus cuerdas vocales para otras cosas, pueden reproducir palabras en forma de eco, pero no nos pueden decir un número o que están viendo, o no nos pueden decir una letra, o no nos pueden decir algo. Entonces, en autismo, este proceso está alterado. ¿Dónde? Esa es la pregunta que vamos a tratar de contestar ahorita. Este procesamiento, entonces, la percepción, como les decía, es un proceso más complejo que se encuentra al final. En la parte de la recepción, básicamente, la mayoría de las personas somos muy parecidas y tenemos unas células que se encuentran atrás de los ojos, que se llama retina, donde entra la luz, y estos sensores se llaman conos y bastones. Unos de ellos pueden ver en luz muy baja, que se ven casi blanco y negro, y otros que pueden detectar colores. Estos sistemas que detectan blanco y negro o tonos de grises y los que detectan los colores, detectan 3 colores principales básicamente, están distribuidos atrás de nuestro ojo y es lo que va a recibir el estímulo de la luz. Si nuestros receptores son distintos, vamos a tener distintas formas de que ese estímulo va a caer sobre nosotros y vamos a tener distintas sensaciones. La mayoría de las personas puede ver muchos colores. Algunas personas pueden ver solamente tonos, no pueden ver algunos tonos, como por ejemplo los verdes. Entonces ven azules, ven un poco, no pueden ver los rojos, ven tonos amarillos y grises y ya. Obviamente, una persona que tiene los sensores, que no tiene los sensores para el rojo, no puede saber ni percibir qué es el rojo. Y una persona que estos son lo que le llaman los colorblind, que esas personas no pueden ver los semáforos, por ejemplo. Y hay personas que no tienen los sensores para el color, lo único que pueden ver son en tonos de grises. Entonces, si dan cuenta que para una persona como esta, la percepción del rojo o del azul o del verde es algo que no tiene sentido, no puede saberlo porque no lo conoce. Entonces, no tiene forma de saberlo. Y aún entre nosotros podemos tener distintas formas de percibir los mismos colores. Los hombres tenemos como 7, 8 y generalmente entre más dedicado sea uno a distinguir colores, más puede uno aprender y por eso existen muchos tonos de beige, muchos tonos de crema, etcétera, etcétera. Entonces, sabemos que en autismo las personas pueden ver colores y pueden ver todos los tonos, pero no tiene que ver entonces con problemas en esos sensores. Entonces, en autismo, en la mayoría de los casos de autismo, los sentidos se encuentran bien. No solamente los colores, sino el oído funciona bien, la piel funciona bien, los sensores que reciben los estímulos funcionan de la misma forma que funcionan en cualquier persona. Si no fueran los sentidos, entonces
puede ser el procesamiento que existen en las neuronas del cerebro. ¿Y qué hay de eso? Entonces, la percepción de cualquier objeto que se encuentra fuera de nosotros está basado en dos principios que se llaman transformación y representación. Si se dan cuenta, todo lo que está fuera de nosotros, un vaso, algo, cualquier cosa, está hecha de ciertos materiales. Pero nosotros, adentro de nuestro cerebro, no podemos tener ese vaso, no podemos tener esa piedra. Tiene que ser transformada en un lenguaje que nuestro cerebro pueda interpretar. Y ese lenguaje es donde entra la actividad eléctrica. Entonces, el principio de transformación es que todos los estímulos son transformados en algo que el cerebro pueda entender y es la actividad eléctrica. Fotones que forman la luz se transforman en actividad eléctrica. La vibración del aire que forma el sonido se transforma en actividad eléctrica. Todos los estímulos que se encuentran fuera de nosotros, perdón, todos los estímulos sensoriales se van a transformar en esa actividad eléctrica. Esa es la transformación. Y la representación, entonces, está basada en cómo esa actividad eléctrica genera y reconstruye lo que estamos viendo afuera con el lenguaje que nuestro cerebro utiliza. Y de hecho, entonces, esta comprensión del mundo exterior está basado en representaciones que están codificadas en actividad eléctrica y la comunicación entre neuronas que es química. Y neuronas son las células nerviosas que forman nuestro cerebro. Entonces, para tomar un ejemplo, si tenemos aquí un árbol, ¿cómo llega la información normalmente en las televisiones analógicas de antes? Existe una cámara que ve la imagen de este árbol, un micrófono que puede capturar los sonidos que se esté generando por la vibración. Esta cámara va a llegar a un centro donde va a mandar la señal hacia las antenas y una televisión puede capturar esta señal que está básicamente codificando a este árbol y una persona ya sentada en su casa puede ver esa representación. Transformado a la teoría de información, básicamente tenemos un estímulo, tenemos un receptor, ese estímulo es transformado y luego es representado. Eso es lo que está pasando en nuestro cerebro también. Ahora, sabemos que existen alteraciones sensoriales en autismo. ¿Qué pasa? El estímulo no puede cambiar porque ese es independiente de nosotros, es el medio que está fuera de nosotros. El receptor no puede ser porque sabemos, en algunos casos podría ser, pero no distinto de cualquier persona que tenga algo. Sabemos que existen personas que no ven colores, pero no tienen autismo. Entonces los receptores no son el problema. El problema en autismo está o en la transformación de la señal o en la representación. Esto es donde el autismo se encuentra en el cerebro. Y como ya les había dicho, entonces el cuerpo humano recibe toda esta información de nosotros y tiene que integrar, porque recuerden, está usando la misma señal eléctrica y tiene que hacerlo de forma continua todo el tiempo. Todo el tiempo nuestro cerebro está trabajando y nuestro cerebro trabaja siempre al 100%. Hace distintas cosas. Cuando alguien y ustedes escuchen que alguien le dice, no, solamente usamos el 10% de nuestro cerebro, bueno, a lo mejor esa persona lo dice nada más, pero en general, siempre, siempre, siempre nuestro cerebro está trabajando y está haciendo algo en distintas formas. Nuestro cerebro siempre está haciendo cosas y tomando cosas que ni siquiera nos estamos dando cuenta. Ahora, un paso que es muy importante en el procesamiento del cerebro es que tiene que seleccionar la información que es relevante para ese momento y tiene que filtrar todo lo que no es relevante. Entonces, un ejemplo de la información, de cómo filtrar y cómo procesa el cerebro, es esta imagen. Ustedes la están viendo plana. Es una de las pinturas clásicas de Van Gogh y la están viendo plana. Y sin embargo, puedo generarles el efecto de 3 dimensiones. Si lo veo así, entonces van a poder percibir profundidad. Y esto es lo que
lo que hago cuando lo muevo así es que la información llega a los dos ojos de forma distinta y por eso se genera lo que es profundidad. Esto se llama bicontrol. Los ojos tenemos dos enfrente de nosotros y precisamente por eso nosotros podemos ver en tercera dimensión. Otros animales que pueden ver en tercera dimensión son los búhos, por ejemplo, pero no o pájaros que no tienen los ojos igual que nosotros en la misma posición. Si se tapan un ojo con una mano, van a ver cualquier cosa que esté enfrente de ustedes, lo van a ver de cierta forma, y si se tapan el otro ojo, lo van a ver de forma distinta. Además de los dos ojos se junta, entonces se ve una imagen que es distinta a las dos, pero que tiene ahora profundidad. Esa es la información tridimensional. Si alguien tiene un problema de que se le mueve un ojo, que por alguna razón, entonces la información se va a ver doble. Cada ojo va a llevar su propia información. Pero cuando no pasa eso, cuando los ojos están viendo bien y están alineados, esto genera o que podamos ver una sola mano en 3 dimensiones. Solo vemos lo que queremos ver. Todo lo demás es eliminado por el cerebro. Y esto es bien importante. Si pudiera llevarse algo hoy de la plática, aparte de lo del autismo, lo que más quisiera es que siempre tengan en cuenta que nuestro cerebro está haciendo la interpretación más rápida y por lo tanto vemos lo que estamos esperando ver. Siempre tenemos que ser súper, súper críticos de lo que escuchamos y oímos, porque básicamente, y más ahora, nuestra vida está en eso. Un ejemplo para que lo puedan observar, lo hagan en casa, es que pueden conseguir una cuerda y le pueden poner unos balines ahí encima. Si se le ponen así con una mano y esos balines los distribuyen, así como están estos, lo que van a ver es algo así. O sea, tienen que poner así la cuerda con las bolitas y sus ojos tienen que enfocar una bola y luego tienen que enfocar la otra bola y etc. Entonces, cada vez que enfoquen una bola, van a ver realmente lo que están viendo todos los dos ojos. Entonces, el ojo izquierdo ve esto, ve una cuerda completa, el otro ojo ve la otra cuerda. Y si se dan cuenta, si ponen atención, van a ver que una imagen es más grande o mejor o más clara que la otra. Y eso es su ojo dominante. Atrás de eso van a ver también todo lo que está afuera de este punto está doble. Pero cuando estamos nosotros moviéndonos, nunca vemos doble, a menos que se mueva un ojo. ¿Por qué nunca vemos doble? ¿Por qué no estamos viendo esto? Porque nuestro cerebro solo está viendo el punto que se llama focal. Este punto. Esto es lo que nos importa cuando estamos enfocando. Todo lo demás, todo esto, nuestro cerebro lo elimina. No lo vemos, aunque siempre está ahí. Entonces, este es nuestro cerebro, esta es la parte delantera, los ojos estarían acá, esta es la parte trasera, este es el cerebelo, este es el cerebelo y esta es la parte occipital y esta es la que le llaman la corteza visual primaria. ¿Por qué? Porque la información de los ojos va a viajar y va a llegar a esta zona. En esta zona hay ciertas neuronas que reciben información de los dos ojos. Entonces, si la información llega del ojo derecho, se ve un círculo. Si la información llega del ojo izquierdo, se ve un círculo. Pero si estas células reciben información de los dos ojos, automáticamente ese círculo se transforma en una esfera. Así es como se genera la tridimensionalidad. Entonces, la reconstrucción del mundo externo en nuestra cabeza siempre es en tercera dimensión. No estamos nada más viendo en tercera dimensión. Estamos escuchando en tercera dimensión. Estamos viendo, estamos oliendo en tercera dimensión. Siempre. Nuestro cuerpo sabe dónde está el arriba y dónde está el abajo. Cuando escuchamos un ruido, sabemos para dónde voltear. Cuando olemos algo, sabemos hacia dónde ir. Todo está en tercera dimensión en nuestro cuerpo. Entonces se dan cuenta la cantidad de información que nuestro cerebro tiene que estar procesando para poder saber qué pasa alrededor de nosotros.
Entonces, el procesamiento de la información sensorial, lo que es la transformación, tiene que ver con la selección, filtrado, integración, amalgamación y representación para poder generar continuidad en lo que estamos haciendo. A nosotros no nos pasa lo que en la computadora, que andamos haciendo algo y de repente tenemos que resetearnos o tenemos que reempezar algo porque nos atoramos. Si nos pasa, se llama epilepsia. No, la única reseteada que tenemos es cuando dormimos un poco y ahí nuestro cuerpo y nuestro cerebro hace otras funciones. Pero entonces nuestro cerebro es altamente, trabaja a mucha demanda. ¿Cómo ven unas personas en autismo? Bueno, hay algunos artículos y personas que se han puesto a investigar en eso y aquí hay un ejemplo. Si ustedes les pregunto qué es lo que ven aquí, las respuestas van a variar, pero la gran mayoría de las personas me van a decir que aquí existe un tipo tomando algo en una bicicleta y se encuentra junto a una carretera en un gran valle. Algunas otras personas van a decir, bueno, sí, sí, pero viene un coche. Algunas otras personas me van a decir, ok, sí, sí, ahí es un paisaje muy bonito. Entonces, se dan cuenta que aquí ya estamos hablando de percepciones. ¿Cómo ven? ¿Qué es lo que ve ahora una persona con autismo? Una persona con autismo generalmente no va a ver a esta persona. Una persona con autismo se va a enfocar en los estímulos, como en lo que estamos viendo acá. Se va a enfocar en los colores, lo brillante, lo que está oscuro. Va a ver las curvas, va a ver cosas que son distintas a las nuestras. Y ya al final, si uno les dice, vean esto, pues ya lo van a ver. Pero su enfoque va a ser principalmente en cosas que nosotros normalmente no estamos viendo. El procesamiento y la percepción es distinto en autismo. Si estas son bolitas que se estuvieran moviendo y se están moviendo siempre de izquierda a derecha, en una forma que la mayoría de ellas se están moviendo en cierta dirección, una persona con autismo le cuesta mucho trabajo saber en qué dirección. Para esas personas básicamente se están moviendo al azar. En cambio, otra persona puede ver que se están moviendo hacia cierta dirección. La mayoría de ellas hacia acá. Entonces, de nuevo, hay problemas en la percepción de las cosas. Si nosotros tenemos con un ojo, si nos ponemos aquí una plataforma y con un ojo estamos viendo algo y con el otro ojo estamos viendo algo, ¿qué es lo que vamos a ver? Porque estamos viendo dos cosas. Nuestro cerebro no sabe qué hacer. Nuestro cerebro, acuérdense, nuestro cerebro va a querer ver cosas en tercera dimensión, pero son dos cosas distintas. ¿Qué va a hacer el cerebro? El cerebro va a cambiar de esta a de esta, a algo que se llama rivalidad binocular. Entonces, los ojos, o mejor dicho, las informaciones que llegan a través de los ojos van a competir una por otra. Y a veces va a ganar esta y se va a ver la cara, y a veces va a ganar esta y se va a ver la casa. No vamos a ver mezclas, vamos a ver o casa, o casa, o persona, o casa, o persona, o casa, persona. Personas con autismo no tienen este cambio tan rápido y algunas veces se mezclan. Se empiezan a dar cuenta. El punto general en autismo es que la percepción está alterada y se enfocan más en los estímulos. Las representaciones son distintas. Entonces, una persona con autismo que nace con estas dificultades del principio, ¿cómo va a poder nombrar cosas? ¿Cómo va a poder entender qué es lo que está pasando afuera? Y miren, les traigo algo, porque esto salió fresco del horno. Esto es un trabajo que salió hace 4 días, fue publicado agosto 4, donde se dice básicamente que existe un balance de excitación e inhibición que afecta a una parte del cerebro y lo afecta de forma distinta entre hombres y mujeres. Este balance entre excitación e inhibición es sumamente importante, muy importante. Define alteraciones no solamente en autismo, sino en otros lugares.
Excitación básicamente es lo que estimula nuestro cerebro e inhibición es lo que lo calma. Existe en nuestro cerebro en todo momento esta estimulación y esta inhibición. Es lo que controla que el cerebro funcione bien. Entonces se lo traigo porque, les digo, mucha gente estamos trabajando en entender qué está pasando y conforme nos vamos acercando, más tenemos información de qué hacer y por eso es muy importante los diagnósticos tempranos. Ahora, ¿de dónde viene esta excitación e inhibición en el cerebro autista? En la superficie del cerebro existen muchas células que son las que procesan esta información, todos estos subtipos, que están conectadas entre ellas. Y muchas de estas son lo que le llaman excitadoras y otras son inhibidoras. Estas estimulan y producen información y estas las mantienen en control. Si unas de estas se salen de control, puede venir epilepsia. Si estas todas se apagan, el cerebro entra en coma. En autismo existe algo que se llama hiperconectividad en todo el cerebro. Normalmente, el desarrollo típico de una persona con autismo existen diferentes regiones que están conectadas entre ellas. Todo está conectado en cierta forma en el cerebro, pero hay regiones que están más conectadas que otras. Ahora, en autismo, las conexiones entre estas zonas son mucho, mucho mayores y lo pueden ver en la gráfica de la derecha. Uno esperaría que entre más mejor, pero no. Todo tiene un grado óptimo. Si es muy poco, es malo. Si es en el grado óptimo, es muy bien. Y si se va más allá, vuelve a ser malo. ¿Por qué? Esto el Temple Grande nos dijo, por ejemplo, la hiperconectividad cerebral, en que algunas ventajas existen. Temple Grande ya la hemos conocido, la mayoría de ustedes lo conocen y si no me pueden preguntar. Pero como les había mencionado, Temple Grandin tiene mucha hiperconectividad en la zona de visual del cerebro comparado con un cerebro normal. Y entonces ella menciona que su capacidad de visualizar cosas es mucho mayor que una persona normal o que una persona típica. Pero no todo es gratis. Entre más conexiones existan, más información entra y más difícil es filtrarla. Podemos decir que existe mucho ruido. Si uno mide la actividad eléctrica en el cerebro de personas con autismo, ese es todo el ruido que se está generando. Toda esta actividad contiene información y es mucho mayor que la información que se ve en una persona típica. De este ruido, las personas con autismo tienen que generar e interpretar el mundo. De este ruido que es menor, estas personas interpretan el mundo. Básicamente, es como si ustedes quisieran escuchar algo en una fiesta, en un mundo donde todos están hablando. Y si solo una persona estuviera hablando, bueno, entonces es más fácil escuchar qué esa persona dice. Entonces, regresando a nuestra representación, nuestra analogía, nos damos cuenta que los problemas en autismo existe mucha conexión y cuando existen muchas señales, existe más ruido y es más difícil interpretar el mundo externo. Y esto se ha comprobado en que el nivel de hiperactividad, por estudios, uno de los mejores estudios que he visto es el 2013, el nivel de hiperconectividad entre el cerebro predice los síntomas en las pruebas que muchos de ustedes ya conocen, que es el ADIR y el ADOS o A2. Entonces, entre más hiperconectividad, más severidad en esto. Entonces, ¿por qué? Básicamente, la mayoría de las causas están asociadas a los genes, alteraciones genéticas que a veces surgen en el bebé, no vienen ni del papá ni de la mamá, a veces surgen en el bebé, a veces algunas cosas vienen de familia, pero muchas surgen en el momento y son lo que se llaman mutaciones. El medio ambiente también puede tener algún efecto, por ejemplo, algunos medicamentos pueden generar alteraciones, una mala alimentación de ácido fólico produce problemas en el desarrollo del sistema nervioso, que se ve más con espina bífida, pero puede alterar otros problemas. Básicamente, esas alteraciones anatómicas producen alteraciones del desarrollo neuronal, de la organización del cerebro, y el cerebro se vuelve más grande al principio, aunque después se compensa. Estas cosas producen alteraciones funcionales, que es hiperconectividad, alteraciones en la comunicación entre neuronas. Si no se comunican bien, uno no puede tener memoria y no puede aprender.
Y si no aprende, uno tiene más dificultad en nombrar cosas. Y si uno no tiene más dificultad en comunicarse y entender qué está pasando, entonces podemos explicar muchas de las alteraciones que tienen que ver con comunicación y con estereotipía. Y si uno no se puede comunicar, ¿cómo va uno a sociabilizar? Entonces, entre más ruido en el funcionamiento del cerebro, más difícil es entender el mundo externo y el interno. En esas condiciones es más conveniente enfocarse y encontrar el descanso en detalles de cosas estáticas, que motivarse a entender lo más complejo, que son con la mente de otras personas en el proceso que llamamos socialización. ¿Qué es lo que hay que hacer? Bueno, hay que tener diagnóstico temprano, es súper, súper importante. El cerebro es muy plástico y plástico quiere decir que es muy maleable, que puede cambiar muy rápidamente. Y el cerebro puede cambiar más rápido cuando uno está más joven. Cuando uno es bebé, eh, el cerebro es tan flexible que puede aprender muchas cosas, pero entre más tiempo pase, el cerebro pierde esa flexibilidad. Por eso el diagnóstico temprano es súper importante. Y si en la familia existe un caso de autismo y hay hermanitos, esos hermanitos tienen que ser vigilados y de ser preferible estar en terapia, no porque vayan a tener autismo, pero porque están en riesgo. Terapias de comportamiento, ¿por qué son tan importantes? Eso es lo más importante que hay que hacer después del diagnóstico. Y hay un diagnóstico, ¿por qué? Porque el comportamiento al final es la salida y la representación motora de nuestro cerebro. Cuando hablamos, cuando nos movemos, estamos simplemente reflejando lo que está pasando en nuestro cerebro. Cuando pensamos algo, bueno, pues eso no se refleja, pero eso es lo mismo que está pasando adentro. Hay gente que dice, como uno de mis héroes que se llama Rodolfo Linas, que los pensamientos son la internalización del movimiento. Ahora, ¿cómo vamos a hacer terapias en general, comportamiento? Bueno, pues eso, existen los métodos ABA, que son los mejores y están aprobados por la FDA. Y otra cosa es que hay que buscar información que está basada en evidencia, porque es muy importante que esté basada en evidencia, porque hay cosas que no hacen nada y, bueno, eso no es tan problemático. Pero hay terapias que no es que no hagan nada, es que al contrario pueden causar mucho daño. Y otra cosa es que el tiempo, cuando alguien tiene un hijo con autismo, el tiempo es lo más valioso que uno tiene. Y si uno va a dedicar tiempo a una terapia que no sirve, uno está perdiendo tiempo para una terapia que sí funciona. Entonces, el tiempo es lo más valioso. Usen terapias que estén validadas por evidencia y por evidencia científica. Y eso, un ejemplo ahorita lo van a ver mucho con todo, porque siempre regresamos cuando tenemos problemas y tenemos enfermedades, regresamos a muchas recetas que venían desde los egipcios. Agarren esto y pónganle gotitas aquí y pónganselo en el cuello. Y cosas así. Y puede que funcionen, porque uno quiere que funcionen. Y mucha gente se cura sola, pero autismo no. Entonces, el tiempo es lo más valioso que tengan. Hay lugares donde pueden buscar información que está validada. Y hay cosas, por ejemplo, ahora puse que es de la FDA, donde se ve, si van ahí, van a encontrar que hay cosas que son problemáticas. Las terapias de quelación son problemáticas. La terapia de oxígeno hiperbárica es problemática. Los baños de barro que quitan el mercurio son problemáticos. La leche de camello cruda es problemática. El famoso, y ahorita más famoso, MMS o el dióxido de cloro es problemático. Entonces, porque esto ha estado ya desde hace muchos años curando todo y realmente no funciona. Y es problemático, no es porque no funcione, sino porque además puede ser tóxico. Enriquecimiento, como ya estamos hablando de problemas sensoriales, de percepción, uno le tiene que enseñar al niño a que aprenda a controlar sus estímulos y a filtrar esa información. Y enriquecimiento, enriquecimiento ambiental y integración sensorial son técnicas que funcionan mucho mejor que otras. Entonces,
Lo último con lo que voy a terminar es esta imagen que Ita Fritz dijo que los autistas prefieren enfocarse en los árboles, pero no en el bosque. Y eso básicamente lo que quiere decir es que ellos se enfocan en muchos detalles que la mayoría de la gente no nos enfocamos, pero pierden la integración que nos permite ver y disfrutar ese bosque. Y otra cosa más es que el mundo necesita todos estos tipos de mentes. Muchos de estos personas con autismo son fantásticas personas para ciencia y tecnología. La mayoría de ellos son de muchos, son buenas personas, obviamente como todos, excepto cuando hacen sus berrinches y por esos momentos se vuelven muy complicados. Pero todos necesitamos ese mundo de personas y gracias a ellos hemos podido acceder a información y conocernos también a nosotros mismos. Y ahora si los dejo, si tienen preguntas, por favor no duden en hacerme esas preguntas. ¿Ok? Gracias. Como siempre, gracias. Muy bien, Ingrid. Es como... Este doctor, de verdad, nos quitamos el sombrero ante él, es increíble. Gracias. Ok, bueno, ahora ya saben el proceso de levantar la mano. Carlos, ¿estás ahí para las preguntas? ¿Sí está Carlos o no? Ok. Bueno, empezamos. Bueno, bueno, saludos desde Palm Spring. El grupo no está solo, padres empoderados por la inclusión. ¿Qué no está? Ya está. A ver, ¿dónde? Carlos, ahí está. ¿Ya? Carlos, ¿listo? Ok, yo voy a leer porque no sé si está o no está. ¿Me oyes, José Luis? Sí. Mira, tuve yo que cambiarme de ver en mi computadora a mi teléfono porque no oía nada. Entonces no sé si hay personas que les pasó lo mismo. Entonces ahorita tengo mi computadora y mi teléfono. Estoy oyéndote por mi teléfono porque por mi computadora dicen que en Facebook no estaban oyendo nada. No sé qué pasaría. Sí, lo que pasa es que luego te tiene que conectar el speaker, ahí te pide del audio conectarse. Mi hermana no podía Sí. y le explicamos y se pudo entrar. Okay. En fin, nada más eso. Ok, gracias. Tenías una pregunta también, ¿no? De una vez, Sí. Alejandro, creo que del ruido, de algo así. Sí, dice, creo que es importante aclarar lo que quiere decirse por ruido. Entonces ponía de ejemplo, hay personas que pueden decir, si yo siempre estoy tratando a mi hijo en silencio, todo muy callado, pues no hay ruido. Entonces, ¿por qué no entiende? ¿A qué se refiere la palabra ruido? Básicamente, el ruido cuando se refiere en el cerebro es ruido en general, en cualquier término. Ruido tiene una definición de cualquier cosa, cualquier entonces, ruido auditivo, existe ruido visual, existe ruido de cualquier tipo. Entonces, hay algo que se llama señal ruido. Entre más alto sea la señal que tiene cierta información respecto a todo lo que existe alrededor, a todo lo que existe alrededor simplemente no sabemos qué es y le decimos ruido, ¿no? Okay. Entonces, por ejemplo, si uno está, este ruido al que me refería es el ruido eléctrico que existe en el cerebro. Entonces, la información... Para ponerlo un poco, por ejemplo, si yo estoy hablando con mi hijo, yo puedo pensar que él me está poniendo atención, pero el ruido sería que él está poniendo atención al cuarto, al color, a la luz, a otras cosas de las cuales yo ni siquiera estoy teniendo esa atención. Exactamente. Okay.
Porque cuando está poniendo atención en algo, uno está filtrando, como le decía, mucha información. Ahorita, por ejemplo, nosotros estamos hablando aquí a la computadora, pero afuera de nosotros está el ruido de la computadora. Si tenemos un foco, hay ruido. Si tenemos un animalito, hay un perro o algo así, hay ruido. La temperatura, puede hacer calor en el cuarto. Puede hacer toda esa información, está llegando y está interfiriendo con nosotros. Entonces, es el cerebro de una persona que tiene problemas de integración sensorial, no puede distinguir lo que le estás diciendo de todo lo demás. Está ahí metido. Es como si ahorita nosotros, a todos al momento, hiciéramos una pregunta en el Zoom y yo no podía escoger cuál es, a quién voy a escuchar. Además, no escucho a nadie porque todo el mundo está hablando, ¿no? Entonces, en el cerebro con alguien con autismo, ese es el ruido al que me refiero. Y obviamente por eso, cuando uno habla con una persona con autismo, tiene que darle instrucciones cortas y concretas. Sí, muévete para acá, ¿no? No, ay, ya te dije, ¿qué? ¿Por qué siempre no lo haces? Bla, 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 bla. Ahí el niño ya quedó, no sabe ni qué le dijo porque está compitiendo esa información. Informaciones muy concretas y cortas para que sean más fáciles de entender. Conforme la persona con autismo entienda esos pequeños comandos, empieza a hacerle más fácil para la próxima y para la próxima y empieza a generar esos bloques. Y cada vez que se juntan estos bloques de información, ya la próxima ya puede entender más largos y empieza a aprender a filtrar. Lo que es natural para nosotros de filtrar, para ellos no lo es. Ellos tienen que aprender a filtrar. Ok. Sí, yo tengo muchas preguntas, así es que síganle. Sí. Dice, ¿qué exámenes o pruebas del laboratorio debe uno pedir al doctor? Pregunta Janet Guillén, para saber si es autismo o sensación sensorial. Sí, no, el autismo es un espectro y no existen pruebas genéticas generales para detectar todo el autismo. Algunas enfermedades genéticas tienen alto riesgo de tener autismo y hay una enfermedad genética que sí genera autismo casi en todos los casos. Existe la enfermedad de Rett, síndrome de Rett, que solamente se da en mujeres, que es una mutación. Y entonces a esta si se sospecha, le pueden hacer la prueba y si sale la mutación, pero otras características, problemas de respirar, etc. Personas que tienen síndrome de frágil X, esas también pueden tener, algunas personas pueden tener autismo, un gran porcentaje. Timothy síndrome o Angelman síndrome también pueden tener autismo, pero no todos tienen autismo. Entonces, como es al 100%, y el autismo es algo muy complejo con muchos genes, no existen ni pruebas genéticas, ni pruebas de laboratorio, ni siquiera pruebas de imagen de MRI o electroencefalograma que puedan detectar autismo. La única forma de diagnosticar autismo es por pruebas conductuales. Ok, muchas gracias. Dice Carmen, organista, dice, yo siento que mi hijo autista mira mejor que personas regulares. Es muy visual. A veces se me pierden las llaves o otra cosa y yo sé que él me las va a encontrar más rápido que yo. Sí, es totalmente cierto. Lo que yo decía de que las personas con autismo, dentro de este ruido, obviamente hay cosas que el cerebro está más facilitado y se puede enfocar a costa de otras. Entonces, si el cerebro encuentra que una actividad es más fácil de hacer, se va a enfocar y a dedicar a ella y la va a hacer más fuerte. Uno de los ejemplos clásicos que había hace tiempo es que las áreas de la memoria de los taxistas de Inglaterra era mucho mayor que los taxistas en otros países. ¿Por qué? Porque en Inglaterra es una cuestión de orgullo no usar ni GPS, ni mapas, ni nada de eso.
ellos se saben mover de pura memoria. Entonces, cuando ellos eran visualizados con imágenes en el cerebro, con MRI, etcétera, ellos vieron que las áreas que están asociadas a la memoria estaban mucho, mucho más desarrolladas. Y lo mismo pasa con gente que son músicos, pianistas, etcétera. Las áreas que están desarrolladas para lo que uno hace repetitivamente están mejor. Entonces, en las personas con autismo, algunos desarrollan cosas visuales como tempo grandin y otros desarrollan memoria muy, muy buena. Otros desarrollan actividades de matemáticas, por ejemplo. Cada quien, dependiendo cuáles son las fortalezas de ellos, ¿no? Ok, gracias. Jocelyn pregunta, mi hijo tiene autismo y el gen 11 lo tiene doble, pero yo se lo enredé. Este gen, ¿qué áreas podría afectar o dónde puede encontrar información? Sí, ¿Sabes algo de eso? sí, los genes existen en los cromosomas, ¿no? Entonces, los cromosomas son donde está toda la información. Y cuando básicamente está un papá y está una mamá, cada uno de ellos va a dar un cromosoma que se van a juntar, se van a mezclar y van a dar al hijo. Muchas veces en ese proceso, algunos genes brincan, algunos genes se mueven de lugar, algunas veces se duplican, algunas se pierden, etc. Las características en particulares de cada gen es que va a producir una proteína que puede alterar el funcionamiento dependiendo de la función de esa proteína. En el síndrome de Rett, el gen que está alterado se llama MCP3, a un nombre X que le quieren ustedes dar, pero ese gen controla muchos genes y controla genes que están asociados con la comunicación entre neuronas y también controla genes que están asociados con la respiración. Por eso estos genes, esta mutación altera, produce autismo y también produce, entre otras cosas, problemas de respiración. El gen 11, no hay un gen, hay un cromosoma 11 y hay dentro de ese cromosoma hay genes. Hay 20,000 genes, ¿no? Y el cerebro tiene el cerebro expresa o usa 80% de los genes del cuerpo. Por lo tanto, por eso hay mucha gente con autismo. Es básicamente el 2% en los niños. Porque cualquier mutación en el cuerpo, o en el cromosoma o en los genes, tiene muy alta probabilidad de afectar el cerebro. Porque 80% de los genes se usan en el cerebro, ¿no? Entonces, exactamente qué es lo que va a hacer esto, necesitaríamos tener más información. Pero seguro que está afectando algunos procesos en la comunicación del cerebro, por eso el autismo. Ok, muchas gracias. Tiene una pregunta, levantó la mano Mayra, a ver, adelante Mayra, si puedes quitar el mute. Sí, buenas tardes, un saludo y gracias por estas clases tan espectaculares. Quiero preguntarle, porque tenemos un seguidor desde Perú que está preguntando que si el doctor es terapeuta ocupacional. Por favor, como no puse el flyer antes, ¿pueden dar las certificaciones del doctor? Ah, ya. No, yo no soy terapista ocupacional. Yo soy investigador, soy profesor, soy profesor de la universidad se llama UTMB, la Universidad de Texas del área médica, University of Texas Medical Branch. Entonces soy profesor del Departamento de Neurología, trabajo en el centro de Mitchell Center de Enfermedades para Enfermedades Neurodegenerativas y hago investigación. Tengo a mi cargo un laboratorio en el que hago investigación acerca de los procesos degenerativos en la enfermedad de Alzheimer, hago en esquizofrenia, autismo. Sí, esos son mis fuertes. Muchas gracias. Gracias. Y yo le pedí este tema en especial. Gracias. Sí, no, y ahí en el Facebook pusimos su currículum y la verdad, o sea, ha escrito artículos, es larguísimo, la verdad lo pusimos en el grupo y en la página. Alejandro tiene una pregunta, adelante. Sí, nada más, primero, gusto en verte, Agranor, y saludos allá en tu casa. Después,
Saludos a todos. Sobre integración sensorial. Creo que es básico de entender porque pienso que la discordancia entre la integración sensorial de los padres y la integración o desintegración o falta de modulación sensorial de los hijos contribuye mucho a los conflictos o a las faltas de entendimiento en las interacciones, y que está presente en actos muy pequeños y en actos muy grandes, desde la comida y la combinación de sabores, que ya ves que les cuesta trabajo. Yo me acuerdo que mi hijo, cuando fuimos a ver Ratatouille, que es la de el ratón ese que come, cuando salen las explosiones de que el ratón come bonito y todo eso, dice, entonces es así. O sea que no entiende el sabor o lo que es que las cosas sepan bien, y piensa que así se iba a ver o sentir al comer algo rico. Pues no, tampoco, ¿verdad? Pero para él esa era una explicación, ¿verdad? También la otra parte es en los deportes, por ejemplo. Me acuerdo muy bien que le aventé la pelota y se quedó así, le pegó en el pecho y se cayó. Nosotros, porque tenemos integración sensorial, sabemos que el otro va a mandar la pelota, a qué velocidad va, cómo cacharla. Hacemos un chorro de operaciones anteriores, pero ellos, porque procesan diferente y todo, pues no la cachan. Y de ahí podemos empezar a pensar en otros, de cierta manera, acerca de nuestros hijos y cosas así. Entonces, este problema de veras se expresa en actos bien pequeños de la vida diaria, porque siempre estamos en contacto con la realidad y con otros, ¿no? Exactamente. Y entonces mi sugerencia es que todos tenemos que desarrollar como que el perfil sensorial de nuestros hijos para entenderlos un poco mejor, porque en unas áreas sí están bien o mejor y en otras áreas no. Pero a veces nos peleamos con ellos por cosas que de veras no hay, porque son obvias para nosotros. Claro. ¿Verdad? No sé qué pienses. No, estoy totalmente de acuerdo. Obviamente las diferencias de percepción son las que hacen que haya mucho desacuerdo en cosas, aunque es porque de hecho lo que está pasando afuera es lo mismo, pero como cada quien percibe es distinto, y con tal de que uno imponga su percepción en otra persona puede crear diferencias. Entonces, es súper importante tratar de ponerse de aquel lado para entender qué está pasando. Y por eso esta plática fue mucho en tratar de irnos muy, muy a lo básico para poder entender de dónde surgen estas cosas de percepción y de integración. Ahora, creo que voy a aprovechar la oportunidad porque esta percepción que nosotros tenemos va cambiando en cada momento. Día a día va a ir cambiando, y nosotros mismos, lo que percibíamos hace unos momentos o hace unos días o hace unos años, es distinto de lo de ahorita, y es distinto lo que va a ser más adelante. Por eso es sumamente importante, para poder mantener nuestro cerebro trabajando y alimentado a un nivel que continúe con lo que estamos haciendo normalmente, es tener un ambiente enriquecido nosotros mismos. Nosotros tenemos que tener un ambiente en el cual tengamos actividad mental, tenemos que tener alimentar nuestro cuerpo simplemente con la comida. La comida, cuando comemos, tiene que ser un proceso bueno, en el cual disfrutemos el sabor, disfrutemos los olores, disfrutemos lo que estamos haciendo de forma lenta. No es lo mismo agarrar una hamburguesa rápido, comérsela, deglutirla y ya, que pasar tiempo disfrutando de la experiencia que nuestro cerebro está procesando, disfrutando, etc. Y esto nos va a mantener también más activos mentalmente. Y el ejercicio. Si algo tengo que decirle, uno debe estarse moviendo todo el tiempo. El movimiento es vida. Y eso lo oí en una película de zombies, pero es cierto. Movimiento es vida. Si ustedes se mueven, el corazón, la sangre trabaja y oxigena al cerebro, lo mantiene activo. Y son cosas que uno tiene que estar haciendo, como flexibilidad. ¿Por qué uno tiene que hacer movimientos de estiramiento?
a cualquier hora y más, y cuando uno está grande, más, para poder pararse de la silla cuando llega el momento. ¿Por qué uno tiene que hacer pesas con mantener masa muscular para poder cargarse las bolsas del mandado? Uno tiene que seguir haciendo ejercicio y estimular el cerebro para poder tener una vida independiente. Porque ahorita nuestros hijos puede que estén teniendo problemas con esa vida independiente, pero conforme nosotros vamos avanzando, nosotros vamos a tener problemas también. Entonces, entre más nos cuidemos con esto de que tenemos que dar a nuestro cerebro, que es, de nuevo, un enriquecimiento sensorial para nosotros, es muy, muy importante. Entonces, estoy de acuerdo contigo. Sí. ¿Qué iba a comentar? De la presentación que hizo el doctor Limón, a mí me encanta la forma como nos la presentas, porque es mira, a veces queremos saber, a ver, dígame del autismo, dígamelo ya, o sea, somos más desesperados luego que nuestros hijos. Y tú nos vas dando así como poquito, así, mira, esto va por esto y vas cerrando, porque lo ves nos podrías dar una plática desde el punto de vista científico y la verdad, o sea, que puedes utilizar todos esos términos. Sin embargo, también como papá de un niño con autismo, nos entiendes a nosotros que algunos estamos medios deshabilitados y tenemos que ir poco a poco, medios autistas estamos, y me encanta, o sea, como hay gente que de veras, bueno, decían que ahorita somos la sociedad del microwave, todo lo queremos ya, en este momento, queremos que me solucionen los problemas ya, o sea, hay gente que a lo mejor empezó a ver el ejemplo que estabas poniendo al principio, decía, oye, pues esto no es de autismo, ¿de qué? O sea, ¿de qué está hablando, no? Entonces, medios desesperados, pero la verdad me encanta, siempre tus temas son así, o sea, como que al principio dices, oye, ¿si va a hablar de autismo o no? Y lo cierras enorme. Te felicito, la verdad me encanta, soy un fan de temas. Yo también. Marlene de la Ciudad de México pregunta, es que su internet está muy mal, dice que lástima porque está súper interesante el tema y dice ella que qué ejercicios son buenos o usted puede recomendar, profesor, para mi hijo que tiene autismo. Bueno, de ejercicios hay varios, pero básicamente, de nuevo, que sigan las ligas que están ahí en el internet que les puse, porque ahí van a encontrar mucha información y de nuevo, ser críticos, porque una vez que entra uno al internet va a encontrar mucha, en exceso de información. Entonces, las terapias que le van a ayudar tienen que ser también individualizadas y trabajar en equipo con sus médicos y con el psicólogo, el psiquiatra, y algunas van a funcionar mejor que otras, y a veces no funcionan al principio. Uno tiene que probar ciertas que les tengan, por eso tiene que ser individualizado. Y las ligas que están ahí abajo, en la presentación, esas. Yo les puedo mandar las ligas, las podemos poner en Facebook si quieren, o en el Twitter. Oh, ¿no? Sí, sería padre. También, ahí en el Twitter, si quieren, las puedo poner. Ahí puse al principio mi Twitter, o se lo pueden pedir a José Luis, porque ahí pongo información relevante. Y si ustedes ven que algo les interesa o creen que le interese a alguien, pues igual, ahí se puede compartir fácilmente, ¿no? Entonces, les voy a poner esos links, pero de nuevo, básicamente los ejercicios tienen que ver con la terapia en particular y muchos de esos incluyen lo que es la integración sensorial. Ok, muchas gracias. Dice Elizabeth y Alan, dice, mi hijo tiene una memoria increíble. Puede memorizar direcciones, rutas, palabras, nombres, hasta las placas de los carros. Pero si cuando le doy muchas órdenes o le llamo la atención por algo, si veo que no me entiende mucho. O le llamo la atención por algo. Eso surge por... Sí, exactamente. Es lo que platicábamos hace unos momentos, de que muchas personas con autismo se enfocan, ven cosas que nosotros no podemos ver. Por ejemplo, con los puntos que les mencioné hace rato, es un punto, 3 puntos, una casa. Las personas con autismo son más fáciles de ver el hoyo.
son más fáciles de ver 3 puntos. Si se dan cuenta, ver una casa, ver un triángulo donde no existe un triángulo puede ser un problema. Porque uno puede estar asumiendo cosas bien rápido cuando no existen. Por eso uno puede ver caras en todos lados. Si uno ve si uno ve un acto de luz con 2 hoyitos y la tierra, pues ya uno está viendo una carita donde no hay nada. Uno está viendo cosas fáciles, porque es lo que uno interpreta. Entonces, las personas con autismo no se dejan engañar por esos fenómenos. Ellos ven un conector, o ven 3 puntos, o ven una raya. Eso hace que tengan ciertas ventajas para memorizar cosas. Y memorizar cosas es algo que muchas personas con autismo tienen. Aproximadamente 10%, entre 10 y 8% de las personas con autismo también tienen algo que se llama memoria excepcional o características extraordinarias, y se les llama savants. Savants es un término francés que quiere decir que tienen esas habilidades. Entonces, personas como este 10% tienen una memoria excepcional. Por ejemplo, hay algunos que pueden, hay un video en YouTube que puede ver que alguien vuela en un helicóptero sobre una ciudad y luego se pone a dibujar durante varios días lo que vio, y puede ver la gente que cuenta las ventanas que están en el edificio son el número de ventanas que realmente tenía el edificio, algo que se llama memoria fotográfica, ¿no? Eso existe, es cierto. Pero esa es una pregunta que a veces le hago a mis estudiantes. Las personas con autismo y los savants, y algunas personas en particular, tienen una memoria excepcional, es cierto. Nosotros, cualquier persona típica mortal, podemos tener igual o no. La respuesta es que uno puede desarrollar esas memorias. Pero ahorita tenemos Google, y si no me acuerdo de algo, le pido, antes tenía que testear, ahora tengo que nada más, hey Siri, o hey Google, o lo que sea, y ya me está contestando aquí la mía, perdón. Bueno, el caso es que hace muchos años los griegos no tenían esto y tenían que aprenderse a Homero, aprenderse poemas, historias, y era la única forma de pasarla. ¿Cómo le hacían? Para nosotros, ellos tenían memorias excepcionales y existen métodos, y ahí le buscan si quieren después. Existe el método de Lossy. El método de Lossy consiste en asociar lugares a números o a palabras que uno quiera memorizar. Entonces uno reconstruye el camino que uno haría a algún lugar en la memoria, y lo asocia con lo que quiere hacer. De esta forma uno utiliza partes que tienen que ver cómo se desplaza uno con la memoria, y lo hace. Simplemente uno utiliza más cerebro para esa memoria. Y ya. Entonces sí se puede. Ellos lo hacen. Para ellos es de forma natural y nosotros tenemos que aprenderlo. Oye, ¿Lossy es con Z o con S? Porque ya estoy con... Lossy es con L-O-C-I. L-O-C-I. Método de Lossy. Memoria. Y ya, ahí van a ver cómo se puede hacer. Ya, al rato, ya me dejas tarea. Ya para memorizarlo. María Ayala, ¿cómo se puede disminuir la ansiedad provocada por el procesamiento sensorial? Buena pregunta. Bueno, eso depende, pero hay varias formas. Y obviamente uno tiene que disminuir la carga sensorial. Y la carga sensorial viene de afuera, ¿no? Entonces, ahí sí es cuando vienen por ejemplo, la intensidad de la luz, cuando vienen los procesos. Hay distintos tiempos, ¿no? Pero a veces cuando uno está muy ansioso, existen esas colchas pesadas que uno se pone. Son colchas que pesan varios kilos y uno se las pone, y entonces todos los sensores de la piel están recibiendo presión. Y al recibir presión,
esa sensación de presión sobre todos los brazos, el cuerpo, empieza a calmar a la persona. Una de las personas que hizo esto y lo escribió no por primera vez, pero lo hizo más público, es Temple Grandin. Ella hizo su máquina en la cual presionaba, tenía una palanca en la cual empujaba la palanca y se hacía squish, se presionaba ella solita y ya se relajaba porque sentía la sensación y eso ayudaba. Ahora no tenemos una máquina, pero existen esas colchas pesadas que ayudan un poco. También el ruido, por ejemplo, existen máquinas que se llaman white noise. El white noise es algo que se oye así como shh, y muchas cosas hacen ese shh. Ese ruido está todo el tiempo y empieza a amortiguar el ruido de todo lo que hay alrededor. Y al amortiguarlo lo calma. Es básicamente, uno aumenta el ruido continuo al azar y todo lo demás empieza a bajar. Y empieza a calmarse, ¿no? Obviamente, eso enseñarle a la persona a que ella aprenda a controlarse, porque uno no tiene a la mano siempre esas cosas. Uno tiene que aprender a relajarse. Y cuenta las velitas. ¿Sí han oído? Cuentan las velitas. Cuenta tus velitas. ¿Por qué ayuda? ¿Por qué ayuda a contar las velitas? No es porque la persona se esté imaginando que está en una fiesta o algo así. Contar las velitas ayuda porque uno para soplar tiene que inspirar, tiene que inflar el estómago y soplas lentamente. Al inspirar, llenar los pulmones y expirar, uno se enfoca en el proceso, uno estimula un nervio que se llama vago, que está por acá atrás, que conecta al intestino y con todo el sistema hasta el cerebro, y existe cierta ligera estimulación ahí, y el proceso de oxigenar el cerebro lentamente. 4 o 5 respiraciones lentas donde el estómago se expanda, hace el truco de relajarnos. Y no es para niños nada más, no es para todo mundo. Ya lo estoy haciendo yo. Está estresado, pero es inflar el estómago, no nada más acá, sino que... Y el estómago tiene que crecer, porque es cuando el diafragma baja, estimula un poco al nervio y uno lo mantiene. De hecho, ¿cómo es? Es 4, lo mantiene 1 y luego 5. 4 o 5 veces este proceso y nos calma a todos. Entonces, a un niño no le puedes decir, haz esto. No, amigo, sopla tus velitas lentamente. No, al revés, sorry. Y ese es el proceso. Entonces, esa es la función fisiológica, de soplar las velitas. Entonces, ese es algo que ellos tienen que aprender a hacer, y uno también, a calmarse, a relajarse. A que uno aprenda a controlar el ruido eléctrico, el ruido que está en nuestro cerebro, a calmarlo. Esa es una primera. Cuando uno está tranquilo, entonces uno está dispuesto a aprender y más fácil de aprender. En ese momento que uno está tranquilo es cuando los ejercicios que uno hace repetitivamente ayudan a formar la representación del medio ambiente de lo que quiere uno hacer. Por ejemplo, si uno quiere aprender una letra A y uno no está... esa letra A cuesta trabajo aprenderla porque está con todo lo que estamos escuchando. Como bien decía Alejandro, esa A está compitiendo con el ruido, la temperatura, la televisión, nosotros mismos. Cuando uno aprende, enfócate en la A y está tranquilo, esa A va a resaltar más sobre todo lo demás. Y cuando esa A sea fácil de ver, ya va a poder brincar a las otras letras. Y así. Pero para cosas de urgencia temporales, bueno, esto que les digo de controlar con las colchas, etc. En casos, porque el autismo es un espectro, pero a veces hay otras cosas ahí metidas. Hay bipolaridad, hay depresión, hay ansiedad clínica. En caso de que la ansiedad sea de tipo clínico, no va a ser suficiente todo lo que yo les he dicho. En ese momento va a ser necesario que alguien
de un medicamento temporal para disminuir la ansiedad. En ese tiempo que ya disminuya, se controla y ya el doctor la quita y ya regresa. Entonces todo va siempre de lo menos a lo mayor, de lo menos invasivo, de lo menos restrictivo a lo demás. Muy bien. Muchas gracias. Wow. Bueno, ahora hay un tema ahorita que nos están recomendando a alguien, pero de esta, ¿cuál sería su recomendación al darle enseñanza formal a un niño con autismo? ¿Privilegiar el área en lo que es muy bueno o se le facilita, como a veces es la visual, o trabajar en áreas que se le dificulta? Te mando saludos desde México. Bueno, eso viene con el plan individualizado. Nada se tiene que descuidar. Entonces, lo que uno tiene que hacer es como lo que antes se decía que era el judo. En el judo, uno utiliza la fuerza del oponente para agarrar más velocidad y vencerlo. Uno tiene que utilizar las fortalezas para vencer todas las demás. Entonces, si la fortaleza es la visual, uno tiene que utilizar cosas visuales para favorecer otras que están poco desarrolladas. Por ejemplo, algunos métodos utilizan doble estimulación. ¿Por qué? Porque al activar una y al activar la otra al mismo tiempo, la que está más facilitada ayuda a estimular a la otra. ¿Sí? Entonces, uno no debería empezar a desarrollar las que no están jalando bien por sí mismas, porque están costando trabajo. Y uno va a perder tiempo. Pero utiliza las que están funcionando muy bien y las utiliza estas para desarrollar las otras, empiezan a generarse esas conexiones y empiezan a hacer que esta avance. Un ejemplo clásico. Mi hijo, sí saben, ¿no? Mi hijo tiene también autismo. Y no solamente, yo conozco otras personas que les ha pasado lo mismo. El español y el inglés son distintos en la forma en la que tienen su gramática y su complejidad. El inglés es más simple que el español. El español es muy complejo por todos los verbos, todos los tiempos, etc. Entonces, de hecho, mi hijo y otras personas que conozco no hablaban español y no hablaban, no podían. Cuando aprendieron inglés, el inglés fue más fácil, lo aprendieron y luego entró el español. Cierto. Entonces, es lo que les menciono. Entonces, hay que utilizar las fortalezas para desarrollar también las otras. Eso hace que las fortalezas se mantengan y se mejoren y jalan a las otras para que se empiecen a componer. Ok. Y mira, ahora cuando tengas tiempo, o sea, yo sé que eres súper ocupado. Este tema está buenísimo. Pero mira, ahorita le está diciendo de un tema en el futuro, dice de cómo trabaja nuestro cerebro como padres ante el cambio de nuestras vidas para adaptarnos al autismo y sus recomendaciones para nosotros hacer este tipo de cambio. Hay personas que el cambio es fácil y otros padres les cuesta trabajo y otros abandonan y no logran adaptarse. ¿Qué te parece este tema? Esta plática es difícil, yo necesito esa plática. La vas a tener que preparar muy bien. Sí, esa es una plática que sí, obviamente son temas que son muy interesantes. Sí, podríamos platicar más. Gracias. Hay cosas que son inmediatas. Por ejemplo, cuando nace un bebé, hay algo que se llama oxitocina que se libera inmediatamente y por eso a veces un papá de un día antes de que nacía el bebé era de una forma y cuando nace el bebé al día siguiente ya es distinto. Esas cosas pasan y la causa se llama oxitocina. Y esa oxitocina también se encuentra bajas en las personas con autismo. En las personas que tienen Asperger parece que darles oxitocina aumentan lo que se llama empatía y sociabilidad, ¿no? Entonces, es un tema que sí se le podemos dar, pero ese sí hay que darle más chance, pero sí, podríamos platicar. Y también si no puedo conseguir a alguien que pueda dar algo.
parecido, sí. Muy bien, gracias. ¿Qué opinas del Mendability? Pues el Mendability es una de las muchas terapias que existen. Tiene su base fisiológica, tiene bases sólidas, digámoslo así, y que es básicamente lo que les decía de utilizar dos sentidos a la vez para formar conexiones entre ellas, ¿no? Como todas las terapias que son nuevas, porque aunque tiene varios años, básicamente es nueva. Entonces, no sabemos exactamente. Algunas personas se mejoran. Yo conozco a la persona que estuvo trabajando con ella, se llama Michael Leon. Michael Leon es un investigador muy reconocido y fue las personas que estuvieron haciendo investigación. Y parece que funciona para muchas personas y tranquiliza, ¿no? Una de las ventajas, nosotros la probamos un tiempo y tranquiliza mucho. Luego se empieza a repetir, se vuelve repetitiva y como que empieza a perder su efecto probablemente, ¿no? Entonces, esa es una de las cuales, si no interfiere con alguna otra, a lo mejor se podría tratar, pero primero no hay nada como ABA para autismo, ¿no? Todo lo demás puede ser más como algo, por el momento, mientras no esté aprobada por la FDA, esas cosas son más como tiempo libre que uno puede utilizar. Lo que sí genera mucha unión entre padres e hijo, porque las terapias tienen que darlas el papá y la mamá, y uno tiene que darles masaje, tienes que darles dedicarle tiempo, y eso hace que los bonding crezcan, ¿no? Entonces, es bueno por eso yo no lo usaría tanto directamente como una terapia, ahora con lo que he visto más, pero sí lo usaría como algo para entretenerse, pasar el tiempo y formar más bonding y sacar de provecho algo. Si funciona, algunas personas les funciona muy bien, pues la pueden seguir, pero siempre y cuando no interfiera con otras. Perfectamente. Otra pregunta, ¿cómo ayudar a niños con discapacidad de aprendizaje? Dice Nancy Canchorla. Pues básicamente requieren mucho tiempo y los programas individualizados. Y siempre trabajar con equipos. Y el hecho de venir a un grupo de padres que tienen experiencia con eso es uno de los pasos iniciales, porque todos los papás tenemos muchas experiencias, todas distintas, pero que en colectivo pueden ayudar a una persona. Entonces, preguntar los papás, y luego, pero no nada más preguntar y hacer inmediatamente. Uno tiene que preguntar, formarse una idea, ver los pros y los contras, hablar con sus doctores, con los médicos, con las escuelas, y uno tiene que luchar mucho para que las escuelas les den sus terapias tempranas y luego les den continuación como son adultos. Y luego los médicos hagan todo lo que tengan que hacer. Si, por ejemplo, alguien que tiene autismo está asociado a algún problema orgánico, por ejemplo, algún problema genético, algún problema metabólico, que se hagan las pruebas necesarias que tengan que hacerse inicialmente para descartar, por ejemplo, síndrome de Rett, Frágil X, Angelman, Timothy, o alguna fenilcetonuria o algo así, para que pueda ayudarlo. Entonces, es una cosa de equipo. Ahora, tomando un poco en cuenta lo que me habían preguntado los papás, pues es también un problema que la familia tiene que estar involucrada cuando todos alrededor. Si, por ejemplo, en muchas ocasiones es la mamá nada más, porque la mamá está sola con el niño y niña, entonces esa mamá es la principal y ella tiene que hacer su equipo con los doctores, los maestros, los cuidadores, etc. Si es un papá que está a cargo del niño nada más, igual. Pero si hay más gente en la casa, la familia completa, un papá y la mamá, o si hay abuelita, abuelito, todos tienen que estar en el mismo canal y ser consistentes con las órdenes, ser consistentes con las terapias. Si en nuestra cultura existe una jerarquía a veces muy interesante cuando en la que existe la mamá, la abuelita, la bisabuelita. Y la última palabra, muchas veces nosotros estamos diciéndole al niño, haz esto, y luego la abuelita dice, no, porque no vas a consentir. No, tú, mijito. No. Entonces, esas cosas generan dobles mensajes que le van a producir
confusión al niño inmediatamente, pero a nivel del cerebro, imagínense la cantidad de ruido que existe, ¿no? Entonces, todos en la casa deben estar en el mismo canal. Y a veces, obviamente, la gente no quiere, pero entonces ahí es cuando ya viene la autoridad como papás o como mamás para poder decir, ¿sabes qué? Estas son las reglas que hay aquí en la casa y es por el bien de mi hijo. Recuerden, los tiempos son muy importantes. No se deben perder tiempo. Esto cuando son niños, 2 años, 3 años, 5 años, 6 años, todo tiene que ser con ellos y entre más pronto funcione, mejor. Así es. Muy bien. Muy bien. Es muy cierto. Hoy hay una pregunta así, dice, no sé, ¿a qué edad se recomienda educación sexual a un niño con autismo? No sé pues si... una educación sexual se le requiere desde antes que nazca a todo mundo. Todo depende exactamente de lo que cada quien, vamos de nuevo a percepciones. ¿Qué es lo que cada quien está pensando que se refiere a educación sexual? Y ese es otro tema, que ya una vez vimos un poco del tema. Pero las personas con autismo tienen problemas de percepción, pero todo lo demás funciona bien, ¿no? Y entre las cosas de las funciones que un organismo tiene en general de cualquier tipo, es alimentarse y reproducirse. Entonces, el driving para una persona con autismo es exactamente la misma que para una persona normal. Eso quiere decir que a determinada edad, si es mujer o si es mujer va a tener su periodo, si es niño va a empezar a mostrar los síntomas de las hormonas masculinas, el vello, los músculos, la voz, pero también va a empezar a tener procesos de masturbación, etcétera, o empezar a buscar formas en las cuales se satisfaga. Entonces, ahí entramos con la percepción y entramos a cosas culturales, porque eso va a depender de cada familia. Pero hay algo que es importante tener en cuenta. Es algo que va a estar ahí y no lo van a poder evitar. Entonces, se tienen que enseñar a la persona dónde pueden y dónde no puede tener sus momentos de privacidad. ¿Y por qué no debe estar abochornado? No debe ocultarlo. Porque si se oculta o si lo trata de ser que sea peligroso, penoso para él, lo va a hacer de todas maneras escondidas. No hay forma que no lo haga. Pero cuando lo hace a escondidas, entonces se vuelve un problema. Porque entonces vamos a bloquear esa comunicación que existe entre el niño o la niña con nosotros. Y lo estamos exponiendo a que esté en riesgo con personas que pueden pensar mal o estar en un riesgo en que ellos no sepan decirnos qué está pasando con ellos cuando otras personas están alrededor. La educación sexual es algo que debe ser en la casa discutida desde siempre, a todas edades, incluso con niños normales, incluso con familias, ¿no? Entonces, lo único que hay que hacer es poner las reglas, qué es lo que le va a ayudar, y obviamente a veces tenemos problemas nosotros para decir qué es lo que es lo más apropiado o no, y entonces hay que buscar ayuda con los trabajadores sociales, con psicólogos que nos ayuden cómo hacerlo de la forma más adecuada. Pero son discusiones que tienen que ser siempre de entrada, ¿no? Y con niños autistas y no autistas, con todo el mundo. Sí, está muy... estaba leyendo, muchas gracias, están diciendo que si hay alguna otra terapia aparte de la terapia ocupacional para problemas sensoriales con la ropa y la comida. Y también, aparte de esto de si quieres, porque hay, bueno, en el grupo nos llegan solicitudes para entrar al grupo y una de ellas, una persona que dice que, pues, que utiliza como que aceites para tratar niñas con autismo. ¿Tú qué piensas de eso? Bueno, los aceites en general se pueden utilizar como ayudante sensorial por los olores o por el masaje que se está utilizando, como cualquier otro aceite. Como una terapia, si usas un aceite de bebé para dar masaje, pues obviamente va a ayudar a relajar los músculos, a estimular ciertas zonas. Si tiene un olor,
y utilizas 2 aceites para aprender a distinguir, es bueno. Por ejemplo, si se dan cuenta, todos nosotros somos visuales en la mayoría, a menos que tengamos una discapacidad visual. Pero nuestro sentido es visual principalmente. Sin embargo, nuestro sistema visual no es tan poderoso como nuestro sistema olfativo y no es tan rápido como nuestro sistema auditivo. Nuestro sistema más rápido es el sistema auditivo. Es instantáneo casi. Y prueba de ello es que cuando oímos un ruido que consideramos que es peligroso, automáticamente volteamos y sabemos de dónde viene ese ruido antes de que podamos ver algo. Y sabemos, como les dije, en tercera dimensión, nuestro sistema auditivo es el más rápido que existe. El sistema olfativo es el más poderoso porque con un simple olfato, un simple olor, uno puede transportarse en nuestras memorias a la casa de la abuela, a un evento trágico, a cualquier lado. Las memorias nos llevan con un solo olor. Si olemos un caldo, si olemos algo, nos lleva con lo que comimos. Y el olfato es muy fuerte, pero no podemos distinguir. Si usamos nuestras palabras, lo que vemos, podemos nombrar un montón de cosas. La cantidad de palabras para cosas visuales es casi ilimitada. Pero ¿cuántos olores podemos distinguir? Sin verlo, obviamente. Si nos ponen un olor, ¿cómo sabemos que es orégano? ¿Cómo sabemos que es naranja? ¿Cómo sabemos que es algo? El número de cosas que podemos distinguir por olfato son muy pequeñas, muy pequeñas. 20, 30, no más. Entonces, eso es porque no lo practicamos. Si nosotros practicamos o dependiéramos del olfato, tendríamos una gama ilimitada de olores que pudiéramos distinguir. Y a eso me refiero de nuevo con la comida. Cuando uno come, cuando uno disfruta, uno estimula los olores, porque el gusto no está en la lengua, el gusto está en la nariz. Entonces, cuando uno está disfrutando la comida, uno está estimulando todo eso y está manteniendo nuestro cerebro activo. Entonces, desde ese punto de vista, utilizar aceites que estimulen, que podamos oler, es bueno. Ahora, que un aceite se utilice porque va a curar el autismo, porque va a sacar sustancias o que va a estimular ciertas cosas muy particularmente, eso ya es una sobreinterpretación. Ok, pues es algo parecido, pero de todos modos, lo que comentaba, un señor que se llama Claudio Jauregui, no sé quién será, abusando del doctor, probablemente nos pueda ilustrar, en una clase en el futuro, cómo funciona nuestra química, como padres interactuando con nuestros hijos, qué pasa químicamente en el cerebro de nuestros hijos ante una reacción adversa, y qué pasa en el cerebro de los papás químicamente interactuando en ese evento. Saludos. Su colega. Saludos, colega, dice. Saludos, Claudia. Sí, seguro podemos hacer una plática que se dedique a una plática que tenga que ver con los procesos químicos y biológicos en el cerebro durante las interacciones personales, en la adversidad y durante incluso cosas de la felicidad, ¿no? Sí. Dice que lo puedes agarrar de conejillo de India. Ok. Oye, dice que Nancy está diciendo que la psiquiatra le dijo que no hay un medicamento que pueda mejorar para la memoria. Ahí la perdí. ¿Para autismo? Para la memoria. Para la memoria. ¿Qué tan cierto hay de eso? Bueno, existen medicamentos que pueden mejorar un poco la memoria, pero solamente, pero no por mucho tiempo, ¿no? O dice perdón, ¿qué tan cierto es que un medicamento ayude o no a que se efectúen más conexiones neurológicas? Sí hay. Sí hay medicamentos, sí. Pero no para la memoria.
Para la memoria, bueno, la memoria es un proceso muy complejo. La memoria no tiene nada más que ver con conexiones, pero es un problema más complejo. Pero sí hay medicamentos que ayudan. Y de hecho, uno de los medicamentos que se utilizan, bueno, aquí tengo que hacer un paréntesis. Todas las sustancias que uno se toma, sea comida, sea agua, sea cualquier sustancia química, puede ser buena o mala, todo depende de la dosis, ¿no? Entonces, si uno toma mucha agua, le puede ir muy mal. Entonces, hay sustancias que tienen, a ciertas dosis tienen una función y a otras dosis tienen otra completamente distinta. Entonces, hay unos medicamentos muy nuevos. Bueno, de hecho, no, el medicamento no es nuevo. El medicamento ya es antiguo y la gente lo mal usa. Y no voy a decir el nombre, pero la gente lo mal usa. El caso es que ahora en depresión, gente que tiene depresión clínica, mucha depresión, que no se puede levantar de la cama, es un proceso orgánico en el cerebro, y entre eso se pierden conexiones, el volumen del cerebro cambia, etc. Entonces, hay un medicamento que se está utilizando, que descubrieron los anestesiólogos, que con unos minutos después de ser administrado intravenosamente, la gente se le quita la presión por 7 días. Entonces, lo malo es que hay que dárselo cada rato, ¿no? Y se dieron cuenta que funciona porque se generan más conexiones. Entonces, sí hay medicamentos que aumentan eso, y mucha investigación ahorita está siendo desarrollada para encontrar los medicamentos que aumentan la conectividad entre células. Y esos los están usando para tratando de cosas donde está afectada la comunicación, como la enfermedad de Alzheimer o como la depresión. Pero aguas. Les comenté que el autismo es un proceso donde lo que existe es un exceso de conectividad. Entonces, uno tiene que tener cuidado en algo donde ya existe mucha comunicación, quiera uno producir más comunicación. Lo que uno tiene que hacer en autismo, y por eso cuesta tanto trabajo, es tratar de que esas conexiones sean más flexibles para que se puedan desconectar las que no se utilicen y conectarse apropiadamente. Perfectamente. Dice también que se te pueden seguir por Facebook, si tienes alguna... Sí, Agenor Limón, Facebook o Twitter, Agen Limón, sí. Ok, sí, se pueden seguir. Bueno, tiene unas preguntas del Centro Regional y pues ya estamos, es un tema que estamos preparando con una persona que nos va a hablar acerca del Centro Regional. Ajá. Probablemente es para el siguiente reunión. Dice, mi hijo tiene autismo de alto funcionamiento, él sabe que tiene autismo y está teniendo dificultad aceptando. ¿Cree que con terapia de un psicólogo le ayude a aceptarlo y hablar? ¿O qué terapia le puede ayudar? No, sí, hay terapias de nuevo, terapias conductuales ayudan, terapias de psicólogo, un psicólogo obviamente ayuda. Y sí, es obviamente entre más funcional sea una persona con autismo, otros tipos de problemas aparecen, ¿no? Para algunos papás el problema es que no hablen, pero y es un problema complicado, pero cuando las personas con autismo son funcionales, se desarrollan otros que son igual o peor complicados, porque ahora esa persona tiene que vivir en un mundo social, donde para una persona típica encontrarse a uno mismo es complicado, a una persona con autismo es más confuso. Y ahí yo creo que sí requiere ayuda de que, por ejemplo, Alejandro Bulnes sería mucho mejor ahí para contestar cómo ayudar, no solamente porque él se dedica a eso, pero también tiene información personal. ¿Sí? Alejandro. Sí, mira, nada más como comentario, por ejemplo, mi hijo va con un terapeuta 2 veces al mes. Es un terapeuta interpersonal, nada que ver con ABA ni en nada, va a platicar. Nosotros no nos enteramos de lo que hablan. Si le preguntas, él me dice es privado. Nada más sabemos que él va. Es una relación especial que no quiere acabar.
ya lleva pues bastantes años. Él solito va, habla, regresa, sentimos que es útil. Tengo acceso con él a través de mi hijo, pero definitivamente es una relación de terapia como si no hubiera autismo. Se me explico así totalmente. Después no lo puedes conectar. Entonces, pero mi hijo tiene alto funcionamiento, pero sí tiene mucha dificultad interpersonal en interpretar los motivos y los motivos de los otros, ¿no? Entonces le ayuda un poco a evaluar eso. Y pero ha aprendido a poner límites, a tener más confianza. Notamos que en las fiestas, incluso mi familia nota que se relaciona mejor, inicia pláticas, cosas por el estilo. Entonces yo sí, ese tipo de terapia puede ser útil para muchos de nuestros muchachos. La otra parte es que se saltaron un comentario que hice sobre lo sensorial, que el bailar con alguien enciende el cerebro. Si tú estás tratando de bailar con alguien siguiendo el ritmo, tu cerebro se tiene que organizar su movimiento y el movimiento del otro. Entonces, eso entrena muy bien el cerebro, el ritmo, coherencia, cosas así. Y ya ven que nuestros muchachos luego tienen problemas mucho con ritmo y cosas así, pero empezando poco a poco, es una de las terapias que incluso para adultos ya después con memoria y todo, es una de las mejores intervenciones porque el cerebro se enciende. Lo que más ayuda al cerebro es la interacción con otra persona. Eso es lo que más ayuda. Entonces, bueno, esos son los dos comentarios, ¿no? Oye, de respecto, estaba comentando, hay en Netflix hay una serie que se llama Love on the Spectrum. Muy interesante para que la vean. Son de adultos con autismo y qué tan difícil es para ellos meter. Y son personas que parece que son muy, pues de alto. Es que alto funcionamiento, yo siempre tengo, ¿qué es alto funcionamiento? ¿Verdad? Pero esta persona, pues muy independiente, pero no sabe cómo, dice, quiere casarse, pero no sabe cómo platicar con una persona. Sabe de muchas cosas, pero no sabe cómo interactuar. Entonces, de verdad, si la pueden ver, esa Netflix está buenísima. Apenas la estoy viendo y son de puras, jóvenes con autismo. Y ¿qué tan difícil es la relación? Pues ok. Pues entonces, pues, si no hay más preguntas o si no, a mí me dio mucho gusto estar con ustedes. No, al contrario, yo creo que hay que darle un abrazo como siempre a nuestro querido doctor Agenor. Nada más, antes de que te hagas, espérame, ya estamos, y alguna, si me solté alguna pregunta, la verdad es que Carlos me ayudaba, pero ahorita no sé qué pasó y está un poquito difícil no estar viendo, pero ahí hicimos lo posible. Pero muchas gracias por todas las preguntas. Bueno, estábamos hablando antes de empezar el tema. A mí me han preguntado y comentamos eso en privado con él y le dije que si lo podíamos hacer esa pregunta acerca, es diferente totalmente a todo lo que él nos dio de tema, pero ahorita con lo de la vacuna, que he oído muchos comentarios de que dicen que se la pongan, que no se la pongan, que va a ser mala la vacuna para ahora lo del coronavirus y todo eso, donde él trabaja en el hospital donde el doctor trabaja, compañeros de ahí son los que están haciendo la vacuna en ese hospital. La otra vez platicamos de eso con él y siempre lo hemos consultado con él como un experto porque de verdad, lean su currículo, es una persona que, híjoles, de verdad estamos muy orgullosos de ser su amigo, que nos tome como sus amigos y de verdad lo queremos mucho a pesar de todo lo que es como ser humano y de todo lo que sabe. Entonces, me dio una idea
Y de verdad es bueno enterarse de estos medios porque a veces, pues ahorita nos está llegando muchísima información que no sabemos ya ni qué es. ¿Nos puedes comentar algo de eso, por favor? Sí, bueno, hay muchas vacunas, ¿no? Hay muchas vacunas que están en proceso. Y donde yo trabajo, bueno, muchas personas lo han de conocer que están allá en México. Porque yo trabajo, UTMB es famoso en México porque es lo que le llaman el famoso hospital para quemados de niños, donde los niños que se queman en México los mandan para un hospital aquí en Houston. Ese es el hospital donde yo trabajo, es el University of Texas Medical Health Branch, que es parte del centro médico de Houston, ¿no? Entonces, hay muchas vacunas que se están haciendo y hay una carrera. Y obviamente hay mucha información y el problema es la información mezclada que nos llegan de muchos lados, ¿no? Entonces, lo que yo sé aquí, este lugar donde yo trabajo es básicamente también uno de los únicos 2 centros fuera de la Armada donde se manejan bichos muy peligrosos. La vacuna para el ébola fue parte también del proceso que se realizó aquí en lo que le llaman el hospital, le llaman el Laboratorio Nacional de Galveston, que es parte del hospital donde yo trabajo. Entonces, precisamente por eso tenemos información de lo que está pasando de primera mano y se hicieron lo más apropiado que se necesitaba al momento. También mucha información, si quieren, la pongo ahí en Twitter o en Facebook de lo que se va saliendo y ahí lo pueden. Lo que sí es que las vacunas, ¿qué tan seguras son? Y si va a estar en 2 años o en 4 años o va a estar en un mes. Entonces, lo que tiene que quedar bien claro es que para que una vacuna salga, tiene que estar 100% segura que va a ser, que tiene que estar, la gente tiene que estar 100% que va a ser segura y que va a causar muy pocos procesos adversos. Cualquier cosa que uno se ponga en el cuerpo tiene cierto riesgo. Eso es normal. Hasta uno come algo y se puede enfermar, ¿no? Hay gente que es alérgica a cacahuate. Si come cacahuates, pues le va a dar alergia. Eso es para todo. Hay unas vacunas como la del sarampión que lo que va a producir es fiebre, va a producir dolor de cabeza. ¿Por qué? Porque el cuerpo está reaccionando para reconocer ese bicho y destruirlo. Así, la próxima vez que entre el bicho real, va a ser atacado inmediatamente. Entonces, la fiebre es parte de ese. Mi Siri ya me está diciendo que me calle. No, entonces, las vacunas van a generar esa fiebre, que es lo que produce en general, y a veces no da nada. Eso es parte del cuerpo, ¿no? Ahora, las vacunas tardan un tiempo porque tienen que estar seguros de que no va a haber reacciones adversas. Y la única reacción adversa que puede hacer es una alergia, que le digo es igual que cualquier otra. Y para que pase eso, tienen que pasar por las fases 1, 2, 3 de clínica. Y tienen que, para que salga al mercado, tiene que haber miles de personas a las que se les puso la vacuna y no hubo reacciones adversas. Y luego fueron protegidas por esta vacuna. Ahorita, muchas vacunas, estoy hablando en todo el mundo, algunas vacunas ya están en fase 3. Quiere decir que ya son miles de personas a las que se les han puesto la vacuna y no ha pasado nada, no hay una reacción adversa y sí protege, ¿no? O se generan los anticuerpos que le llaman. Mucha gente que trabaja en el hospital donde yo trabajo, mucha gente que conozco, ya son los que voluntarios. Hay gente ¿cómo va uno a saber que esta vacuna tiene efecto adverso o no? Se necesitan voluntarios. Y esa gente voluntaria la que dice, yo lo voy a hacer por el bien del otro. Y ellos firman que puede haber una reacción adversa. Pero dicen, yo lo voy a hacer porque esto es por el bien de todos nosotros. Y conozco investigadores que lo han hecho y se lo han puesto y ahí andan todavía, ¿no? Entonces, todos estos pasos son importantes
para poder asegurarse que la vacuna no tiene efectos adversos. Y no va a salir una vacuna en el mercado hasta que no estén seguros de eso. Por eso no va a salir una vacuna, no se espera una vacuna en 1 mes o 2 meses. La vacuna se espera hasta lo más pronto posible, sea hasta el año que entra. Y ya están en fase 3, y entonces eso es lo que viene. Ahora, otra cosa que es importante ahorita, como cosa de salud, es donde más hay que ponerse la vacuna de la influenza. La vacuna de la influenza no les va a proteger contra el coronavirus, pero si les da el coronavirus, les va a proteger que no se les junte la influenza. Y la influenza tiene ya muchos años y años y años de estar ahí, es segura, no pasa nada. Entonces, conviene que se pongan la vacuna de la gripa y de la influenza cada año, porque también el organismo empieza a reconocer varias cosas. No existe vacuna para el coronavirus, cuando salga, lo más recomendable es ponérsela porque es segura. Los problemas van a ser la distribución, ¿no? Pero eso ya es otro problema, eso es distinto. Sí, gracias. Me han comentado eso y digo, pues va a estar difícil no ponérsela porque entonces toda la vida nos la vamos a pasar encerrados. Porque vamos a estar pues expuestos si no hubiese la vacuna, pero así se comentaba también de la influenza también, de que no se la ponga. Nosotros siempre no la hemos puesto, principalmente Edson por su condición, cuando se enferma se pone muy, muy mal. Entonces, pues para prevenir, pero ya es opción de cada uno. Pero muchísimas gracias por la información. No, pero yo creo que lo más importante, lo que siempre hacemos, la verdad, y luego gracias por la confianza que tenemos con AGE. Si le digo al doctor Limón, que me regaña que es que el doctor Limón. Porque a mí me gusta saber de los científicos, de los que saben, porque en tiempos de política vamos a escuchar de todo. Vamos a escuchar de que ya existe la medicina, que ya se paró. O sea, entonces siempre le preguntamos, oye, ¿es cierto? Y la verdad sí nos dice sí, no, pues ahorita lo que nos está diciendo la vacuna, miren, ahorita a tiempo de elecciones están diciendo como que ya, el próximo mes ya sale, ¿verdad? Y ellos están en el centro de investigaciones allá. Entonces yo creo que, como decía hace rato, ¿verdad? Hay que tener cuidado con lo que escuchamos, con lo que vemos y con lo que compartimos también, porque muchas veces sí, hay gente que pone cositas y las compartimos como si fuera algo real. Nada más quería ir un comercial muy rápido, porque ¿sí están viendo la pantalla? ¿Sí se ve? Pero no se ve más que negro. No me digas. Dice, José Hernández has started screen sharing. Sí. Pero tú, Alejandro, ¿sí la ves? Yo te veo a ti, veo la pantalla negra, veo a 5 pantallas diferentes, 5 personas diferentes. Tu pantalla dice, José Hernández ha comenzado a compartir su pantalla. Y no se ve la página. No se ve nada. Oh. Y en mi computadora es lo que veo. En mi teléfono está frozen. Se quedó dando vueltas. A ver, your screen sharing about. A ver. ¿Ahí? Ahora sí ya. Ahora sí ya. Bueno, un comercial muy, muy rápido, Irene. Para que nos conozca más, es la página que tenemos es Grupo Ángeles, oc.org, es la página principal. Y esta es una foto donde tenemos que, más que una organización, ese es nuestro lema, somos una gran familia. Cuando quieran visitar ahí la página, por favor, háganlo. Ahí dice sobre nosotros. Aquí son viajes que hemos tenido a Sacramento. Aquí está Ada, por cierto. Sus oraciones. Pónganla en oraciones porque tiene el COVID. Ella y todo el bufete de abogados que estuvieron hace 2 meses. 2 meses estuvieron dando una plática, se infectó todo el bufete y dice que no le desea esto a nadie.
para su Pero oración. ya se está sintiendo mejor. Ya está sintiendo mejor. Ahí dice nuestra familia, nuestra historia, que empezamos en el 98. Ahí cuando tengan tiempo, ahí vayan. Pero lo que quiere decir es esto. Nosotros, como ustedes saben, no hemos tenido el picnic que tendríamos en junio, y esa era una fuente muy importante para seguir pagando lo que es la oficina, lo que es el internet, pues todo lo que hay ahí. Solo la renta. La renta son 1,100. Entonces, sí teníamos algo guardadito, pero ya se nos está acabando, porque no queremos cerrar, sabemos que va a venir algo bueno. Pero aquí hay una opción de poder, si vas a la página de Grupo Ángeles, te dice dona ahora. Y si gustas con lo que sea, aprietas en el done ahora. Y, por ejemplo, yo tengo el PayPal y hay gente que nos están ayudando. Hay gente que gracias, que todavía siguen mandándonos su promesa mensual a la página. Ok, ahí te va a mandar y te va a decir cuánto es lo que quieres donar. Si quieres donar $10, $20, $5, lo que quieras. Y si lo quieres hacer mensualmente, ahí tenemos como 4 o 5 personas que lo hacen mensualmente. Entonces, aquí te dice, y si nos quieres ayudar, te lo agradeceríamos mucho. Otra de las cosas que queremos hacer, bueno, que tenemos... No, o sea, tenemos en YouTube, y vamos a empezar a subir todos estos videos, se llama Grupo de Autismo Ángeles Incorporation. Así lo pueden buscar en YouTube. Y tenemos algunos videos ahí. Suscríbanse, póngale al canal y les van a llegar notificaciones, porque queremos toda esta información que estamos recibiendo, la vamos a seguir, la vamos a ir subiendo ya. Es más, aquí tenemos una conferencia, cuando hicimos una conferencia buenísima del doctor Limón que nos hizo. Mire, aquí hace unos kilos de más, pero ahí estás, y hay varias, está el abogado Cruz, si ven, están todos los videos. Denle like, por favor. Denle like, suscríbase, y tenemos muchos videos. Entonces, vamos a seguir subiendo todos los videos que hemos pasado anteriormente aquí. Buenísimos temas. Sí, o sea, sí tenemos, entonces vamos a subir muchos. Entonces, por favor, ahí los que puedan apoyarnos, apóyennos y pues ya. Hay que darle las gracias y un aplauso al doctor Agenor. Su tiempo, su paciencia, su preparación y gracias. Se pueden quitar el mute para que puedan hacerle... Ya. No, pues, darle un aplauso, la verdad que... No, gracias por avanzarme, aquí están. Gusto en verte, Agenor. Igualmente. ¿Quién es? León. Sí, León. ¡León! ¿Cómo estás? León. Muy bien, ¿cómo han estado? Extrañándote, León, extrañándote. Era miembro de nuestra mesa directiva. Un abrazote, León. Cuánto te queremos y los queremos. Los quiero mucho. No te distraigas, León. Vale, No pues. te distraigas. Me saludas a Mayra y a tu hijo, ¿eh? Gracias. Cuídate. Gracias, Bueno, gracias. muchas gracias a todos y síganos en YouTube, Facebook y ahí. El siguiente mes. El siguiente mes, preparados ahí, ¿no? Cuídense mucho. Gracias, Ángel. Gracias. Gracias. Bye. Bye. Gracias a todos.